Hemos llegado al final de este Capacítate 2020. Ha sido una semana donde Dios nos ha motivado a que nuestro gozo por conocer, obedecer, predicar, depender, adorar e ir con Cristo sea evidente hacia los demás. Aunque estamos lejos, Dios nos une con la enseñanza de su palabra en un mismo sentir. Ahora solo nos queda recordar las palabras del apóstol Pablo. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Bienvenidos. ¿Qué tal, mis amados hermanos? Qué bendición es despertarnos hoy a un día más y poder acudir a la palabra del Señor para fortalecer nuestra alma, nuestro espíritu y también para aprender de ella. Vamos hoy a hablar en esta última conferencia acerca del gozo de ir con Cristo. Y nos vamos a basar en la carta a los Filipenses, capítulo 1, de los versículos 19 al 30. Haciendo una recopilación de la vida de Pablo, en el momento en que escribía esta carta, estaba pasando por momentos muy difíciles, por tiempos bastante malos. No la estaba pasando muy bien. Personalmente, cargaba los problemas de la iglesia, pero también estaba abrumado por otros problemas. Y el mayor de ellos, pienso yo, es que estaba privado de su libertad en espera de un juicio injusto que lo ponía entre la espada y la pared. Pablo estaba consciente de que el gobierno romano podía dictarle sentencia de muerte o bien dejarlo en libertad durante este juicio. Lo importante aquí es que Pablo no le temía a la muerte. Obviamente tampoco la desafiaba. Él sabía que su tiempo siempre dependía de la voluntad de Dios, pero también sabía que estaba siempre expuesto a morir. Así es que él descansaba en lo que Dios es con respecto al control y sostén de su vida. A través de su biografía, la biografía de Pablo, encontramos que siempre estuvo consciente de esto, de que en cualquier momento él podía morir. Pero no le importaba eso. Tenía cosas más importantes que pensar en la muerte. Y una de esas cosas importantes sucedió cuando iba a Jerusalén acusado de oponerse al judaísmo. Y él dice, yo sé que me esperan prisiones, yo sé que la puedo pasar muy mal y que la voy a pasar mal, pero no me importa eso. Lo que me importa es que acabe mi carrera con gozo. Lo que me importa es exaltar a Cristo en mi vida. La muerte me tiene sin cuidado. Y recalco, no es que él la desafiaba en ningún momento, sino él tenía cosas que iban más allá de solo centrarse y qué va a pasar cuando muera y qué sucederá, etc. También en el libro de Romanos él escribe en el capítulo 8, versículo 36, por causa de ti, por causa de Cristo, somos expuestos todo el tiempo a la muerte. En ese tiempo los creyentes eran brutalmente perseguidos por el gobierno romano. En ese tiempo Pablo cada día que predicaba se exponía a ser arrestado o se exponía también a ser muerto. De modo que la muerte no era problema para su vida. Al finalizar de su vida, él exclama lo siguiente, y para esto sí me gustaría que fuéramos al libro de 2 Timoteo, la carta 2 Timoteo, ¿ok? 2 Timoteo,
Y vamos a buscar, y aquí encontremos la segunda carta a Timoteo. Bien, vamos a encontrar en el capítulo 4 y en el versículo 6, otra vez el concepto que Pablo tenía de la vida y de la muerte, que más adelante vamos a ver cómo lo plasma en la carta a los Filipenses. Y antes de su partida al cielo, él siempre estaba esperando ir con gozo y encontrarse con Cristo. Y ahí en 2 Timoteo, versículo 6 y 7 del capítulo 4 dice: porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Qué tremenda manera de responder ante situaciones constantes de peligro. Y da una mirada hacia atrás en estos versículos. Pablo da una mirada hacia atrás y lo hace sin remordimiento, sin tristeza. Más bien él dice: ya estoy listo, ya estoy preparado, ya puedo partir en cualquier momento. Y eso es un reto para nosotros los creyentes hoy día. ¿Qué tal podemos repetir con Pablo esto mismo hoy? Podemos decir: Señor, cuando tú quieras, yo estoy listo, yo estoy ya preparado. Pero también él decía: mi vida ha sido fiel a Cristo. Mi vida ha sido fiel a Cristo. No me he rehusado a servirle. Tampoco me he acobardado para servirle. Mi vida en momentos buenos y en momentos malos, difíciles, ha sido fiel a Cristo. ¿Qué tal podemos también identificarnos con Pablo con esto? ¿Hemos sido fieles al Señor? ¿Hemos sido fieles a Cristo? ¿Estamos siendo fieles a Cristo? Y finalmente, en esa retrospectiva de su vida, dice Pablo: Dios me dará mi recompensa celestial. Esa era la esperanza de Pablo, que después de haber vivido para Cristo y con Cristo, cuando él muriera, tuviera el gozo de ir con Cristo, también recibiría su recompensa celestial, su recompensa eterna. Estamos trabajando, estamos sirviendo al Señor para que podamos repetir cuando tengamos que partir e ir con Cristo, decir: el Señor tiene algo hermoso preparado para mí. Ahora déjenme decirle entre paréntesis, la palabra muerte en el griego se refiere, mis amados hermanos, principalmente a algo como soltar. Se refiere a soltar algo. La idea o la figura con la que se representa este soltar algo es un barco que está partiendo del puerto donde estuvo anclado por varios días, se sueltan las amarras y comienza a alejarse. De verdad que es una experiencia hermosa ver esa escena. La última vez que estuvimos en Veracruz, estaba un barco gigantesco que estaba transportando automóviles y de veras era muy grande. Y tuvimos el privilegio de verlo partir y veíamos cómo poco a poco iba saliendo de donde estaba anclado y comenzaba a alejarse hasta llegar a perderse. Esa es la figura que en el griego se usa para muerte, pero también se usa para cuando uno está acampando, como nos sucedía al principio, y aún en los últimos campamentos que tuvimos, que llevaban sus casas de campaña y cuando ya era el momento de retirarnos de ahí,
pues cada quien la desataba, la enredaba y partíamos para nuestro hogar. Esa es la idea de la muerte. Partir, quitar las amarras. Y bueno, esto es lo que llegó a significar en el tiempo de Pablo la palabra muerte. La partida final. Ya con esto en mente, les escribe a los filipenses desde la prisión lo siguiente. Y voy a leer con ustedes Filipenses capítulo 1, versículo 19 en lo adelante. Dice así la palabra de Dios. Porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Estas dos cosas. Conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado. Antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida, o por muerte. ¡Qué palabras tan poderosas! Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, estoy apretado, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y confiando en esto, en lo que había dicho anteriormente en quedar en la carne, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús por mi presencia otra vez entre vosotros. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que están firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Llenad a intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. Que el Señor tenga bien hablarnos esta ocasión con su bendita palabra. Es un pasaje tremendo, donde Pablo, como lo menciona, se encuentra en un callejón, como decimos, entre la espada y la pared. Aunque él había pasado ya varios años con el Señor, todavía dependía, y qué bueno, de la dirección del Señor, del consejo del Señor. Y reconoce que él no era suficiente para saber qué hacer, porque él quería ir con Cristo, por supuesto. Pero también él tenía en su corazón el deseo de permanecer más tiempo aquí en la tierra con los creyentes. Ahora bien, él sabía que podía ser muerto o bien podría ser liberado. Y dice, está bien, lo que suceda está muy bien. No quiero avergonzar mi vida ni avergonzar a Cristo en el momento oportuno. Si muero, no quiero ser vergüenza para Cristo en mi muerte. Y si vivo, tampoco quiero avergonzar a Cristo con mi manera de vivir. Para Pablo, mis hermanos, la muerte no era una tragedia. Para Pablo, la muerte no era el fin de todo. Para Pablo, la muerte no era la oportunidad para reencarnar. Para Pablo la muerte no era un enemigo invencible. Él sabía que Jesucristo ya la había vencido en la cruz. Más bien, Pablo veía la muerte como una ofrenda final
de su vida a Dios. Por eso en el pasaje de Timoteo, de 2 Timoteo que leímos, dice, ya estoy para ser sacrificado. Ya estoy para ofrendar mi vida por Dios, por Cristo. Estoy listo. Entonces, ese era su concepto de la muerte. Una ofrenda final a Dios, como un sacrificio. Pero también la muerte para él era como una bendición, porque sólo así podía tener un conocimiento completo y claro y perfecto de Jesucristo. Era lo que él decía. Deseo estar con Cristo, porque así habré llegado al hogar. Así estaré en la presencia cara a cara con Jesús. Recuerdo la historia que leía de una misionera. Esta misionera había servido en países musulmanes por varios años. Cuando ella se jubiló, si se puede decir, venía en un barco de regreso a su tierra. Y al llegar ella esperaba, honestamente, que por tantos años de servicio para su iglesia, por tantos años de servicio para el Señor, hubiera una multitud de gente esperándola para recibirla. Curiosamente, en el mismo barco venía una de las grandes autoridades de la ciudad donde ella vivía. Y al llegar al puerto había muchísima gente. Había banda de música, posiblemente hasta mariachis y muchos juegos pirotécnicos. Así es que ella pensó ya al acercarse para desembarcar, ¡wow! ¡Qué bienvenida me han preparado! Pero la bienvenida no era para ella. La bienvenida era para el dignatario, para la autoridad que regresaba a esa ciudad. Y le habían hecho una tremenda reunión de bienvenida. Entonces, solamente a ella le estaba esperando su familia y unos cuantos hermanos. Ella se entristeció mucho, porque había dedicado su vida para servir al Señor. Y al llegar con su familia y con su gente, vio a lo lejos la fiesta que tenían para la otra persona. Entonces, su familia y los hermanos vieron su tristeza, su congoja, y ella les mencionó, ¿cómo es posible que a un hombre que hace unos viajes de política y de alguna otra cosa, le dan esta bienvenida? Y a mí que he servido toda mi vida a la gente, miren, solo ustedes vienen. Y uno de los miembros de la iglesia le dijo, hermana, no te entristezcas. Esta bienvenida que te damos sí es pequeña, porque aún no has llegado al hogar celestial. Cuando llegues al hogar celestial, será diferente la bienvenida para ese hombre y para ti. Pablo tenía eso en mente. Por eso tenía ese concepto de lo que es la muerte. Él decía, hermanos, y me gusta esta idea, para Pablo y para los creyentes, la muerte tiene que ser como una graduación de la vida cristiana. Como una graduación de la vida cristiana. Es cuando vamos a recibir los diplomas, es cuando vamos a recibir los aplausos, es cuando vamos a ver cara a cara al Señor. Creo que hay dos pasajes también en la Escritura que apoyan esto que estoy diciendo. Una de ellas se encuentra en el Salmo 116 y el versículo 15. Dice la palabra de Dios así: estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos.
Esa es la graduación del creyente. Y también para él era una bendición la muerte, porque así podía continuar su relación con Cristo allá en el cielo y sin interrupción. Debido a lo que para él era la muerte, escribe a los creyentes de Tesalónica y les dice que para él también esto significaba, la muerte significaba partir con gozo a la presencia del Señor, pero reconocía que su vida o su muerte no dependían de él, del tiempo en que él quisiera, cuando él quisiera, sino dependía de Dios. Un día mi hijo me envió un mensaje que me confortó mucho. Dice así: los hijos de Dios somos inmortales hasta que el Señor cumpla sus propósitos en nuestra vida. ¡Wow! ¿Cómo no va a confortar esto? Yo no sé cuándo partiré con el Señor. Lo que sí sé que Él tiene el momento apropiado, porque en ese día, en ese momento, yo habré terminado la tarea que el Señor me encomendó en esta tierra. ¡Qué bendición! Que nuestra muerte, nuestra partida al cielo no es o no se define por la suerte, no se define por los médicos, no se define por ti o por mí, sino por el Señor. Y aunque Pablo siempre estaba preparado para morir, Dios es el que tiene la última palabra, decía él. Pero si él seguía viviendo, quería que en nada el Señor fuera avergonzado, ni Pablo. Que cualquiera que fuera la situación, el veredicto al que estaba expuesto, Pablo estaba siempre listo a obedecerlo o a cumplirlo. Es lo que dice el versículo 19. No sé qué va a pasar, pero cualquiera que sea el resultado, yo no quiero avergonzar mi fe, no quiero dudar de mi fe y tampoco quiero que Cristo sea avergonzado por mi conducta. Esto me lleva a pensar en lo siguiente. ¿Por qué Pablo, o qué pensaba Pablo, mejor dicho, mientras esperaba que llegara el momento de su sentencia? Mientras esperaba el momento de tener el gozo de ir con Cristo. Dice, yo quiero ir con Cristo. Pero también quiero quedarme. No está en mis manos decidir. O sea, no está en mis manos decir, yo no voy a morir hoy. Yo voy a vivir 10 años, 15 años. No, él decía, Dios, tú sabes cuándo, cómo, dónde. Yo estoy listo. Yo estoy en tus manos. Pero mientras llega ese momento, Señor, mientras se da esa ocasión, vean lo que él pensaba. Versículo 20. Conforme a mi anhelo, lo que era su anhelo, y su esperanza de que nada sería avergonzado, antes bien con toda confianza, como siempre ahora también, será magnificado Cristo en mí. Ese era su anhelo. Sé que voy a morir un día, pero mientras llega ese día, ese momento, anhelo seguir magnificando a Cristo en primer lugar. ¿Qué conceptos, qué pensamientos llenaban la vida de Pablo?
No cabe duda que él renovaba su entendimiento con la palabra del Señor. Mientras llega ese momento, anhelo seguir magnificando, exaltando, engrandeciendo, honrando a Cristo. Es lo que dice el versículo 20, al final. Encarcelado o libre, quiero seguir exaltando a Cristo. En este tiempo o en el momento que yo vaya a morir, quiero seguir exaltando a Cristo. Mi vida tiene un compromiso, el anhelo de exaltar, de glorificar a Cristo. Así identificaba Pablo su misión. Así mostraba Pablo su aspiración de vida. Y así vivió desde su conversión hasta su muerte. Y la misma pasión con la que vivió el judaísmo, la mostró cuando vivió para Cristo y aún más. Él fue un judío recalcitrante, un judío apasionado, un judío comprometido con su religión. Cuando el Señor lo alcanzó, fue un creyente comprometido, apasionado, radical en su vida. Porque Cristo era su todo. Y a través de la Escritura vemos cómo Él lo magnificó en su vida, lo exaltó y lo honró. Tristemente, a través de los años de ministerio que el Señor me ha permitido tener, he visto cómo mucha gente deja X religión, a veces la más popular, a veces la no tan popular, y se convierte a Cristo, gracias a Dios. Pero notamos cuando conocemos a la persona, principalmente esto se da en los pueblos, y decimos a fulano o fulana de tal, ¡wow! ¡Cuánto entusiasmo! ¡Cuánta motivación tienen! ¡Cuánto ánimo ponen en exponer o en vivir su religión! Si hay una fiesta patronal, ahí están comprando cohetes, haciendo comidas, etcétera, etcétera. Y llega el momento en que la gracia del Señor les alcanza, se convierten a Cristo y muy tristemente, muy lamentablemente, no muestran la misma calidad de vida, el mismo entusiasmo, el mismo ánimo, el mismo deseo que tenían antes. Es muy común eso. Mis amados hermanos, que nuestra vida antes de ir con Cristo se distinga por seguirle magnificando, exaltando a Él en nuestras vidas. Que sigamos anhelando darle el honor siempre a Jesucristo. Me impresiona esto porque era tan tremendo el compromiso de Pablo con Cristo antes de partir con Cristo, que incluso él nos reta y nos invita. Y dice en su palabra, en el mismo libro, Filipenses 3:17, nos invita y nos reta, se atreve, hermanos, porque él conoce su pasión por el Señor, a que nosotros le imitemos a Pablo. Vaya, qué atrevimiento, pero qué convicción. Imítenme a mí, porque yo imito a Cristo. Así es que tenemos un gran desafío antes de partir e ir con Cristo. Magnificar, exaltar a Cristo el resto de nuestra vida. Pero en el versículo 21, hermanos, sobresale el lema de vida de Pablo y dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Entonces, no solamente anhelaba magnificar a Cristo antes de ir con Él, pero también anhelaba seguir viviendo para Cristo.
Este era su propósito. Esta era la filosofía de su vida. Esta era su prioridad, hermanos. Esta era la razón de vivir. Tremendo. A diferencia de lo que a través de los años hemos visto. Para muchos la filosofía de vida es comamos y bebamos que mañana moriremos. Para otros la filosofía de vida es, de seguir viviendo es, vive la vida porque solo es una. Lo que podíamos traducir bien en vive la vida loca. Ese es el estilo del mundo. Y muy lamentablemente también el estilo de vida de muchos simpatizantes con el Evangelio. Que se dicen ser, pero no son. No están deseando vivir, anhelando vivir para Cristo, sino para ellos mismos. Para sus placeres, para sus deseos, para su carne. Como lo menciona Pablo en esta misma carta. Cuyo Dios es su vientre, dice Pablo. Gracias a Dios por esta meta, por este lema de Pablo. Antes de ir con Cristo, deseo seguir viviendo para Cristo. Ahora, sabemos que todos vivimos para algo y por algo. Pregúntate, mi hermano, mi hermana, ¿para quién estás viviendo? ¿Para quién estás viviendo? ¿Para ti? ¿Para el trabajo? ¿Para el estudio? ¿En qué o en quién estás invirtiendo el mayor y mejor tiempo de tu vida? ¿Qué lugar ocupa Jesucristo en tu vida? Ahora, observemos la mesura, la sensatez de Pablo. Es muy importante ponerlo en este lugar, porque si no parecería que estuviéramos hablando de que todos debemos ya tener la perfección de seguir viviendo para Cristo. Seguir viviendo para Cristo siempre es una lucha. Vean el concepto que Pablo, como dije, la mesura que tenía Pablo al hablar de esto. En el capítulo 3, versículo 12, Pablo dice lo siguiente a los creyentes, porque si no los creyentes saldrían como frustrados. Es que yo no puedo. Pablo les dice lo siguiente. ¿Cuántas veces ha sucedido esto en nuestras vidas? Recuerdo una ocasión que estaba escuchando a un expositor de la palabra que hablaba acerca de sembrar iglesias. Y entonces fueron 2 o 3 días de estas conferencias. Y cada vez que salía de la conferencia, yo personalmente aprendía mucho, pero salía frustrado, salía desanimadísimo, porque él siempre hablaba de que había fundado 100, 200, llegó al punto de decir que había fundado 500 iglesias. Y era joven. Y yo me sentía tan infeliz, tan inútil, que yo decía, Dios, ¿qué estoy haciendo con mi vida? Ese hombre ya es un héroe. Ese hombre va a ser recibido con cohetes, con juegos pirotécnicos, con música. Dios, ¿qué pasa conmigo? Este pasaje de alguna manera me consoló y me confortó mucho. Lo leo. Y Pablo, un gigante de la fe, un fundador tremendo de iglesias. Vean lo que dice. No que ya lo haya alcanzado. No que lo haya alcanzado ya. Ni que ya sea perfecto, completo. Sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual también fui asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Pablo estaba reconociendo sus limitaciones,
Pablo estaba reconociendo sus luchas en su meta, en su lema de vida. No era fácil seguir viviendo para Cristo, pero él no se daba por vencido, no se rendía, seguía intentando, seguía esforzándose, seguía queriendo ya tener lo que el Señor había prometido a los que, o promete a los que somos fieles a Él. Y que lo menciona Pablo en 2 de Timoteo, el capítulo 4, el versículo 8. Cuando él menciona que será galardonado, premiado, cuando esté en la presencia del Señor. Así es que era un hombre muy mesurado, era un hombre pero muy sensato. Prosigo. Obviamente es una palabra que implica esfuerzo, ¿sí? Que implica acciones decisivas. Lo que él estaba pensando es, yo tengo una meta en la vida, yo tengo un propósito en la vida, y es ser cada día más semejante a Cristo. No lo he alcanzado, a pesar de que tengo 44 años, 50 de servir al Señor. Todavía no logro eso. Lo voy a alcanzar cuando esté en la presencia de Cristo, porque para eso me llamo, para que yo sea semejante a Él. Esa es la meta, ese es mi propósito, y lo voy a lograr cuando tenga que partir con gozo a la presencia de Cristo. Muy bien, Pablo sabía que vivir para Cristo producía o produce ganancias eternas. Por eso deseaba seguir, anhelaba seguir viviendo para Cristo antes de ir con Él. Dos cosas que tenemos que estar haciendo antes que el Señor nos llame: exaltarle y glorificarle y seguir viviendo para Él. Una tercera y última. Dice el versículo 22 del capítulo 1. Mas si el vivir en la carne, y cuando hablan de vivir en la carne, no está hablando de los frutos de la carne, no está hablando de la carne, o no se refiere a la carne como la naturaleza pecaminosa, sino está hablando de lo físico, de lo humano, vivir con este cuerpo, con estas manos, con todos nuestros sentidos. Mas si el vivir en la carne o humanamente resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho. Tengo el deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y confiando en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús, por mi presencia otra vez entre vosotros. Pablo también tenía el anhelo, hermanos, de seguir discipulando mientras llegaba el tiempo de partir con Cristo. No solo era su intención vivir para Cristo, continuar viviendo para Cristo. No solo era su intención exaltar, glorificar, magnificar a Cristo. También era su intención antes de llegar al cielo, antes de ir al cielo, seguir discipulando a los creyentes y seguir extendiendo el evangelio. Esos eran sus propósitos si se quedaba en la carne, si el gobierno romano le daba su libertad, si Dios le permitía dejar la cárcel. Él quería seguir edificando a los creyentes, ayudándoles a madurar. Él quería seguir llevando almas a Cristo. Él quería seguir preparando a creyentes para que sirvieran al Señor. Ese era su anhelo antes de ir con Cristo. ¿Cuál es tu anhelo? ¿Cuál es mi anhelo antes de ir con Cristo? Algunos tenemos menos tiempo ya para ir con Cristo que otros. Aprovechemos el tiempo.
Si tú tienes mucho porque piensas que eres joven, eres fuerte, etc., aprovecha ese tiempo para llevar a otros a Cristo, para enseñar a otros de Cristo. Si yo tengo poco tiempo, quiero usar ese poco tiempo para seguir hablando de Cristo, para seguir enseñando de Cristo, para seguir viviendo para Cristo. Eso es lo que realmente para el creyente vale la pena, y ese tiene que ser nuestro compromiso con el Señor. Vamos a equipar, vamos a entrenar a otros para que hagan la obra de nuestro Señor Jesucristo. Y mientras llegaba el tiempo, Pablo estaba haciendo lo que Dios deseaba que hiciera. Él deseaba partir, pero aún no había llegado el tiempo de morir. Él tenía el rumbo de su vida bien establecido, bien definido. De tal manera que él vivía siempre haciendo lo que el Señor quería, reconociendo que en cualquier momento podía partir e ir con Cristo. Quiero leer eso en 2 Corintios, una hermosa carta que por cierto estamos leyendo y estudiando en la iglesia, y ha sido de mucha bendición los capítulos que hemos aprendido. 2 Corintios 5, versículos 8 y 9. Y esta era una situación no fácil para Pablo. Pablo y su equipo siempre enfrentaban duras luchas, porque obviamente el mundo es enemigo de Cristo y de su palabra, de su evangelio y de sus siervos. Entonces el capítulo 5 de 2 Corintios, versículo 8 y 9 dice: pero confiamos, plural. Su equipo estaba en peligro, su equipo estaba en problemas, su equipo estaba expuesto a morir, pero confiamos. Y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Y presentes al Señor. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradable. Vivir para Cristo antes de partir con Cristo. Qué tremendo mensaje nos da el Señor. Ese era el rumbo bien definido que Pablo tenía para su vida. A propósito, y como un comercial, por ahí se grabó un disco de Jera, Rumbo Definido. Pues si todavía los productores tienen algún material, véndanlo, sáquenlo a la luz, y si no, pues vamos a orar para sacar una segunda edición, porque precisamente habla muy bien de un rumbo definido que todo creyente debe tener para su vida. Amados hermanos, la gente sin Cristo necesita saber dónde pasará la eternidad cuando muera. Y sabe, usted y yo tenemos esa información. Y esa información es de fuente sumamente confiable. La palabra de Dios. Compartámosla. Como lo hacía Pablo. Él sabía dónde iba, pero quería que los demás también supieran cómo podían acompañarle, cómo podían ir con él. Y la vida y el ministerio de Pablo alcanzó a muchas personas que un día también estarán junto con él, alabando y exaltando a Jesucristo allá en los cielos. ¿Llevará usted consigo a alguien? Ojalá y esa sea una meta en su vida. Vaya por esa gente que necesita saber dónde pasará la eternidad cuando muera. Amados hermanos, recordemos que en vida seguimos representando y reflejando a Cristo en la tierra.
Y mientras el Señor no nos llame, seguimos siendo responsables de seguir magnificando a Cristo, exaltándolo, de seguir viviendo para Cristo, de seguir discipulando a otros en Cristo y obviamente de seguir esperando activamente, viviendo la vida cristiana, el día gozoso de ir con Cristo. Después de haber vivido así, entonces Pablo pudo expresar, creo que las últimas palabras antes de morir. Y ya las hemos leído, pero déjeme terminar volviéndolas a leer junto con usted allá en la segunda carta a Timoteo, como el colofón de nuestra esperanza de que pronto partiremos con Cristo. Porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida, de mi muerte está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. En aquel día, cuando yo parta con Él. Procuremos y esforcémonos por estar viviendo de esta manera el resto de vida que tenemos, para que en el día que el Señor nos llame a su presencia, podamos experimentar el gozo de ir con Él. Pero mientras, sea que vivamos o sea que muramos, somos del Señor. Muchas bendiciones y un fuerte abrazo para ustedes, mis hermanos. Hasta la próxima.